Bienvenidos y bienvenidas, chicos y chicas. Soy Alinda Nieto, estudiante de la Escuela Profesional de Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Esta sesión va dirigido para los estudiantes del tercer año de educación secundaria y hoy conoceremos a más profundidad la obra La Metamorfosis de Franz Kafka. Comenzamos con la bibliografía del autor. Franz Kafka nació en Praga, Checoslovaquia, en 1883. Fallece en 1924. Su padre era comerciante y severo exigente. Despreciaba a su hijo porque era débil y enfermizo. Esta situación explica su carácter tímido y retraído y el complejo de inferioridad que siempre padecía Kafka. Kafka exteriorizó un carácter inseguro desde pequeño. Buscaba desesperadamente la soledad, pues era enfermizo y se creía despreciado por su debilidad física. Su salud se quebranta en 1905, evidenciando un cuadro de tuberculosis en 1917. Sin embargo, en 1906 logró graduarse en leyes en la Universidad de Praga. Trabajó en una compañía de seguros, empleo que comparte con su casi maníaca actividad de escritor. En 1916 escribe su mejor obra, La Metamorfosis. En Praga, Kafka siempre tuvo la sensación de ser un extranjero, puesto que no se integraba a la población checa, en razón de que su idioma era el alemán y a causa de su raza y religión. También por esta época expresa su descontento en el trabajo y su temor al padre dominante, incapaz de comprender a un ser tan sensible como él. Kafka, como muchos escritores contemporáneos, no participaron de corrientes o escuelas, en especial, pero se le liga expresionismo por haber tratado el tema del conflicto entre padres e hijos en la Carta al Padre, tema sustantivo del expresionismo. Y también se le relaciona al preexistencialismo por tratar el eterno problema de la condición humana y plantear con estremecedora anticipación a Sartre los caracteres más trágicos de nuestro tiempo. A partir de 1918 es un trashumante. Vive en Praga, Surau, Eschince, Berlín y finalmente en el sanatorio de Kierl, donde fallece. Contexto histórico. Kafka finaliza su creación en 1912, pero la publica 3 años más tarde, en 1915. Crisis económica mundial y proliferación de sistemas de gobierno monárquicos. Conflicto interno al interior de Europa, que dan origen a la Primera Guerra Mundial en el año 1914. Este conflicto era considerado por la prensa de la época como el más grande y sangriento de toda la historia. La obra fue publicada en 1915, al inicio de la Primera Guerra Mundial, 1914-1915, y muy próxima a la Revolución Rusa. Una época que estuvo marcada por los conflictos sociales, políticos y económicos, en la que el hombre moderno se enfrenta a diferentes cambios. Asimismo, surgen dilemas relacionados con el individualismo en un mundo moderno cada vez más deshumanizado. Análisis literario de la obra. Autor: Franz Kafka. Género: épico narrativo. Especie: novela. Publicación: 1915. Narrador: omnisciente. Estilo: descripciones detalladas. Historia: lineal. Tema principal: la deshumanización del hombre en el mundo contemporáneo.
Temas secundarios: el autoritarismo, la soledad, la explotación, la esperanza. La temática de la obra: concepto del ser humano como un mero generador de recursos económicos, deshumanización por medio de la incomunicación entre los miembros de un mismo núcleo y la falta de empatía hacia el otro, concepción individualista que lleva a los seres a no pensar en las demás personas, desvaloración de las personas que ya no pueden ser de utilidad. Visión economista: se prioriza la situación económica de la familia por sobre la salud y el bienestar de nuestros cercanos. Acontecimientos. Presentación: el autor se presenta de manera extravagante. Nudo: el nudo se presenta cuando el jefe toca la puerta y ve a Gregorio convertido en un monstruo. Desenlace: se produce cuando Gregorio muere de tanto sufrimiento. Personajes principales de la obra: Gregorio Samsa es un joven viajante de comercio que trabaja para sostener económicamente a su familia y pagar las deudas de su padre, cuyo negocio se fue a la quiebra. Un día, Gregorio amanece transformado en un enorme insecto, presumiendo, ¿no? Que se parecía más a un escarabajo. Pronto, el protagonista es despreciado y rechazado por su familia. Entonces decide vivir aislado en su habitación. Señor Samsa es el padre de Gregorio. Tiene deudas pendientes desde la quiebra de su negocio, los cuales su hijo tiene que solventar con su trabajo como viajante de comercio. Debido a su edad, el señor Samsa no puede trabajar. Sin embargo, cuando su hijo se convierte en un insecto, tiene que buscarse un trabajo para sostener a su familia. La señora Samsa es la madre de Gregorio. Sufre asma, lo que le impide hacer grandes esfuerzos y trabajar. Como consecuencia de la transformación de Gregorio, la señora Samsa se ve obligada a trabajar cosiendo y remendando prendas de vestir. Aunque ama a su hijo, le produce gran espanto su aspecto de insecto y se desmaya cada vez que lo ve. Greta Samsa es la hermana menor de Gregorio y la persona por quien éste siente más cariño. La joven se encarga de cuidar a su hermano cuando se convierte en un escarabajo. Lo alimenta y remueve los muebles del cuarto para facilitarle el movimiento. Cuando su hermano se transforma en un insecto, ella se ve obligada a trabajar. Finalmente, la muchacha desprecia a Gregorio y pretende dejarle morir. Asimismo, Greta toca el violín y Gregorio se lamenta por no haberle transmitido su deseo de que estudiara en el conservatorio. Los personajes secundarios de la obra. Jefe de Samsa. El jefe de Gregorio es soberbio y estricto. Cuando se alerta de la ausencia de Gregorio, decide ir a su casa para tacharlo de irresponsable. Al ver la transformación de su empleado en un insecto, se asusta y huye de la casa de la familia Samsa. Criadas. Son 3 mujeres que colaboran en las tareas del hogar de la familia. Una de ellas está pendiente del estado de Gregorio. Sin embargo, otra decide no salir de la cocina para no encontrarse con el insecto. Inquilinos. Son 3 huéspedes que se alojan en el hogar de la familia cuando Gregorio deja de traer dinero a casa. Entonces, los propietarios deciden alquilar una habitación para mejorar su situación económica. Al final, los inquilinos abandonan el domicilio
atemorizados por el insecto. Tiempo. Tiempo cronológico. La duración de los hechos sucede en aproximadamente un mes y medio, tomando como referencia desde la conversión en insecto de Gregorio Samsa hasta su muerte. Tiempo histórico. Primera Guerra Mundial. Tiempo psicológico. El mundo onírico, el de los sueños, ocupaba un lugar axial en la configuración de la obra de Kafka. El tiempo psicológico son 11 años aproximadamente, tomando como referencia los 5 años del hecho que Gregorio no se enfermaba y la proyección de unos 6 años más que no debía prescindir de su empleo como comerciante. Espacio. Espacio físico. Casa de la familia Samsa, específicamente el dormitorio de Gregorio y el comedor. Espacio social, ámbito familiar. Espacio psicológico, incertidumbre de la familia ante el provenir económico e incertidumbre de Gregorio acerca de la duración de su nuevo. Es decir, de su nueva transformación, no de amanecer una noche y ver, y ya no ver tu mismo cuerpo, sino ver a un escarabajo, a un insecto. Tópicos de la obra La Metamorfosis. Primer tópico, el absurdo. Término que indica la postura intelectual que admite la existencia de elementos no racionales en la realidad o en el conocimiento. Significa incoherencia, irracionalidad, falsedad, contrario o irreductible a la razón. Cuando dice, ¿no? Cuando la mañana Gregorio Samsa despertó de sueños intranquilos, se encontró en su casa transformado en un enorme insecto. Segundo tópico, la vida como algo mediocre. Es ver la vida como algo sin sentido ni valor alguno, mostrar desinterés por todo como consecuencia de la baja autoestima. Cuando dice, Gregorio soltaba siempre la puerta y se arrojaba sobre el fresco sofá de cuero que se encontraba al lado, pues estaba ardiendo de vergüenza y tristeza. Tópico 3. La muerte como única salida. Es una consecuencia de la soledad, el abandono, la depresión, la insensibilidad, la falta de atención y cuidados, y en general la frustración. La ignorancia e indiferencia de las personas que nos rodean ocasionan una masiva melancolía. Cuando dice su convicción de que tenía que desaparecer era, si cabe aún, más firme que la de su hermana. Tópico 4. El desinterés por todo. Se refiere al desprendimiento moral, psicológico, físico, material y personal que el individuo adquiere debido al rechazo recibido por parte de la sociedad. Al escuchar las palabras de su hermana, Gregorio se estremece y descuida su alimentación, pues para él su vida ya no tenía sentido. Tópico 5. La desilusión. Es definida como el conocimiento de la verdad con la cual se sale del engaño. Además, son lecciones recibidas por experiencias amargas donde se pierden las esperanzas e ilusiones. Cuando dice, al oír estas palabras de su madre, Gregorio comprendió que la falta de contacto directo con los seres humanos, unido a la vida monótona que llevaba en medio de la familia, debía haber trastornado su mente en aquellos 2 meses. Tópico 6. La insensibilidad.
consiste en la carencia de facultad sensitiva, es decir, que no es capaz de sentir las cosas que causan dolor o mueven a lástima. Cuando dice, tenemos que tratar de deshacernos de él, dijo la hermana, dirigiéndose ahora exclusivamente al padre. Tópico 7. La rutina diaria. La uniformidad, la falta de variedad y repetición de constante actividad nos conlleva al agotamiento y la pesadez para con las actividades diarias. Cuando dice, ¿qué profesión tan agotadora he elegido? Día tras día de viaje, los problemas comerciales son mayores que en el mismo almacén. Estoy sometido a este suplicio de los viajes, a la preocupación de los trenes, comida mala y unas relaciones humanas siempre cambiantes. Tópico 8. El aislamiento a la sociedad. El abandono, el desinterés, la indignación, el rechazo, la insensibilidad y la rutina son factores que traen como resultado la desilusión en todos los ámbitos de la vida humana. Cuando dice, es en su habitación, una habitación humanamente normal tal vez, un poco pequeña, seguía allí tranquilamente entre las cuatro paredes de siempre. Y finalmente, el argumento, un pequeño argumento de la obra La Metamorfosis. La Metamorfosis es un relato dividido en tres partes, donde se narra la transformación de Gregorio Samsa, un viajante de comercio de telas, en un monstruoso insecto, y el impacto que tendrá este acontecimiento no solo en su vida, sino en la de su familia. Comencemos. Primera parte. La historia comienza con el despertar de Gregorio Samsa, un comerciante encargado de mantener económicamente a toda su familia. El protagonista amanece con la sensación de haber tenido un sueño intranquilo. Poco a poco va descubriendo su transformación en un insecto. Sus innumerables patas, su abdomen abombado, el caparazón que sustituye a su espalda, sus nuevas y fuertes mandíbulas. Pese a la gravedad de la situación, la primera preocupación de Gregorio es justificar su estado en el trabajo, es decir, el porqué de su falta. Pese a la gravedad, ¿no? Gregorio se sentía más preocupado el cómo va a justificar la falta en su trabajo. Un gerente de los almacenes donde Gregorio trabaja decide ir a buscarlo a su casa debido a su inusual retraso. El protagonista hace un gran esfuerzo por abrir la puerta y entonces su familia se percata de su nueva forma, la de un enorme escarabajo. La segunda parte. Al principio, los familiares del protagonista no saben cómo hacer frente a la nueva situación. Su padre se enfada y lo desprecia. Sin embargo, su hermana, Greta, siempre muestra un gran cariño por Gregorio. Se apiada de él y se encarga de alimentarlo y cuidarlo siempre. Después de limpiar su habitación durante un tiempo, su hermana comienza a repudiarlo como su padre y su madre. En otra ocasión su madre se desmaya al verlo. Entonces su padre culpa el desmayo de su esposa a Gregorio Samsa y le lanza manzanas para acribillarle. Y la tercera parte. La economía familiar se ve amenazada debido al estado de Gregorio. Como era un insecto, ya no podía trabajar. Entonces ya no había quien haga ingresar
pues el dinero para el sustento de la familia. Una noche, Greta toca el violín para los invitados y Gregorio, a quien le encanta su música de su hermana, decide ir al salón. Pronto, el insecto es descubierto por los inquilinos, quienes terminan abandonando la casa sin pagar su estancia. Salen corriendo de la casa por temor a Gregorio Samsa. Después de este hecho, la familia entiende que la situación de Gregorio es insostenible. Ellos ya no pueden más con la situación. El protagonista también lo cree así, de modo que decide encerrarse definitivamente en su habitación sin lastimarse. Días más tarde, la criada lo encuentra muerto. Y de esta manera, damos por finalizado esta sesión, esperando que algo nuevo y útil hayan aprendido. Muchas gracias por su visita y conmigo será hasta la próxima sesión.